continuar con el tema con el que hemos estado trabajando, hemos estado estudiando. Yo les pido que tengan su Biblia abierta en el capítulo 1 de la primera carta, de la carta a los Filipenses. El tema anterior tuve que abordar un punto que había dejado pendiente, ¿no?, por abordar del tema del domingo antepasado. Entonces abordamos algunos puntos en relación a ello. Hoy quiero terminar, si es posible, el segundo punto que tiene que ver con poner mis ojos o mi mirada, ¿no?, en Cristo, o a través de mis circunstancias, porque eso es lo que había organizado, es la manera en la que yo había organizado estos cinco puntos que había pretendido exponer de este primer capítulo. De hecho, no es ni del primer capítulo, es de los versículos 12 en delante de Filipenses, en el primer capítulo. Sin embargo, necesito abordar algunos puntos en relación a lo que vimos el domingo pasado, porque no te he explicado cómo es que Pablo, de manera personal, enfrentó a sus circunstancias. Te expuse lo que es y lo necesario, para nosotros, que es poner nuestra mirada en Cristo en medio de la situación que vivimos, en medio de los padecimientos, en medio de las circunstancias. Incluso, como Pedro lo llegó a señalar en su carta a la iglesia, a los hermanos que estaban dispersos, capítulo 1, versículo 7, como pruebas. Vamos a ver cómo hay otro autor también que nos habla de disciplina, haciendo relación a esas circunstancias por las cuales estoy atravesando. Pero yo quiero partir del punto 2 ahora, más bien quiero continuar con el punto 2 para obviamente abordar el punto 3, y te explico a manera de resumen que hablábamos de algunos hechos, o más bien de los hechos del Espíritu Santo y la labor de Pablo para que en medio de esas circunstancias él haya encontrado una oportunidad de servicio. Eso fue lo que vimos también el domingo pasado. Veíamos cómo Pablo reflexionó en medio de las circunstancias y observó a Dios con esos ojos espirituales operar en medio de sus debilidades, podemos decirlo también, ¿no?, porque es difícil en medio de nuestras circunstancias poder comprender a veces qué es lo que está sucediendo. Bueno, Pablo tuvo esa visión para poder comprender, y solamente obviamente la podemos recibir a través del Espíritu Santo. Y del versículo 12 y 14 te hablaba de una palabra clave, que es la palabra progreso, que tú encuentras ahí, que es una palabra griega que significa, que se dice procope, que significa ir adelante, avanzar. Y te ponía como ejemplo esa maleza que a veces podemos encontrar cuando estamos en un monte y es necesario ir golpeando con un palo, con un machete, para abrirnos camino y obviamente avanzar. De esta manera Pablo nos está enseñando a avanzar, a que el Evangelio en medio de esas dificultades sigue dando o causando a nosotros un provecho, trayendo salud a nuestras vidas, para que obviamente nosotros continuemos. Y vimos en el punto 2, que ahora es el punto que quiero concluir, cómo yo puedo mantener mi mirada enfocada, no en mis circunstancias, no en la oposición, ojo con esto, sino mi mirada puesta en Cristo. Yo te hablaba de problemas en los cuales tú y yo nos enfrentamos, pues, en el día a día, ¿no?, día a día. Algunos de salud, algunos de desempleo, otros económicos, otros emocionales. Pero el punto es que Pablo nunca se enfocó y nunca fue en su mensaje la intención de transmitir ese deseo para la iglesia de Filipenses. Su deseo era enfocarlos cómo Dios estaba operando en medio de sus circunstancias. Y por ahí también te leí hace un momento, porque explicaba cómo Pedro también nos hace referencia en el capítulo 1, versículo 7, acerca de nuestra fe que es probada, o como dice, acrisolada, ¿no?, doquimazo, que quiere decir que sea autentificada nuestra fe a través de esas pruebas. Ahora, partiendo de este punto, yo lo expliqué, el punto 2, ahora, ¿cómo Pablo lo vive de una manera personal? Bueno, eso es lo que yo quiero abordar contigo, y me gustaría que en tu Biblia, en el capítulo 1, versículo 17, lo leyeras conmigo, porque Pablo lo que nos va a enseñar cómo a través de las Escrituras nosotros podemos vivir una vida enfocada no en las circunstancias, no en la oposición, como Pablo lo veía, sino en Cristo. Analiza conmigo capítulo 1 de la carta a los Filipenses, versículo 17. Si estás conmigo ahí lo voy a leer. Los otros no tienen intenciones puras, hablando de esos creyentes falsos, cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad.
sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero oye, lee el versículo 17. En mi versión dice, pero eso no. ¿Qué dice? ¿Está ahí conmigo? Eso no importa. ¿Sí está conmigo o no? A ver, ¿dónde está? Filipenses 1:17. A ver, no le escucho. Uno dígame, a ver, ¿cómo? Pero nosotros por amor, sabiendo que fue puesto para la defensa del evangelio. Ok, es otra versión, pero lo que está diciendo, tú lo puedes leer en la Nueva Biblia de las Américas, en la Nueva Traducción Viviente, incluso te lo voy a leer. Como dice en el versículo 17, más bien en el versículo 18, pero eso no importa. O sea, te lo voy a leer, dice, pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, refiriéndose evidentemente a los falsos creyentes, sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. ¿El mensaje de quién? El mensaje de Cristo, hermano. Se predica de todas maneras y luego concluye, de modo que me gozo y seguiré gozándome. Me dejaron con la duda, así que voy a buscarlo. Creo que leímos el 17 y el 18. Ah, ok, es el 18. Bien, si ya tienen ahí la guía, la referencia es, pero eso no importa. Haciendo referencia a que evidentemente lo que estaban haciendo los creyentes falsos, los que tenían esas ambiciones, pues evidentemente de que su atención, hermanos, no estaba puesto en lo que estaban haciendo sus detractores. En otras palabras, le estaba restando importancia. Te decía hace un momento, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente o en la NTV dice, pero eso no importa. O en la Reina Valera, creo, dice, ¿qué importa? No, eso es en la Nueva Versión Internacional, ¿qué importa? ¿O qué pues? Pero lo que Pablo está tratando de decirnos ahí es que no enfoques tu atención en esos detalles, o que él no está enfocando su atención en esas circunstancias, en esas distracciones, sino que le está restando importancia, porque lo que él quiere es precisamente hacer lo que Cristo le está enseñando a hacer, y te lo explicaba el domingo anterior. Avanzar, continuar en la enseñanza, en la difusión del Evangelio, procope, para que el propósito de Cristo sea cumplido en él, en los que están en la cárcel y obviamente para nosotros que también estamos siendo bendecidos con esta carta. Pero el punto es que el Evangelio sea difundido. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo, ¿ustedes creen que sus acciones me molestan? Eso es lo que le está diciendo a los hermanos de Filipenses. ¿Ustedes creen que sus acciones, lo que hacen ellos me molestan? ¿Creen que logran desenfocarme o distraerme? Eso es lo que de alguna manera, si de alguna manera tú lo puedes entender así, está tratando de decirle a ellos. Y lo que está tratando de transmitirles es que él está lejos de sentirse desanimado o desorientado, porque Pablo, a pesar de no comprender o ver no muy claro el propósito de Dios, en medio de esas circunstancias sí tenía claro algo, y te lo decía en lo que Pablo mismo expuso a la iglesia de Roma, capítulo 8, 28. Todas las cosas obran para bien, y esto es para aquellos que aman a Dios, para los que han sido escogidos. Pablo sabía que Dios estaba operando de esas circunstancias, en medio de esas circunstancias. Pero el punto también, hermanos, en el versículo 18, y yo quiero que esto te quede muy claro y también vaya, que lo entiendas o lo entendamos, es que las acciones de sus detractores o de estas personas que estaban tratando de meterle traspié, vaya, no significa que Pablo haya vivido aislado de las circunstancias. ¿Qué quiero decirte con eso? O sea, yo no te estoy diciendo que Pablo era inmune a lo que ocurría al exterior de su vida. Por supuesto que sentía, por supuesto que no era estoico, un término que quiero explicar y voy a hablar un poquito más de ello si me alcanza el tiempo. Pero lo que te estoy tratando de decir es que Pablo, hermanos, por supuesto que le estaba costando trabajo sostenerse en ese ejercicio de la fe, porque las circunstancias son difíciles. O sea, Pablo no la estaba pasando de maravilla en la cárcel, ¿verdad? A gusto, como si fuera un tiempo de regocijo únicamente, y bla, 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 bla. No, Pablo lo estaba pasándola complicado, pero Pablo no estaba enfocado en esas circunstancias. Pablo sabía lo que estaba en riesgo, pero había dos cosas que tenía muy claras. Número uno, las circunstancias, y yo te lo decía el domingo pasado, siempre van a estar ahí. Y otra cosa que te decía hace un momentito,
La oposición siempre va a existir. Hermano, que tú difundas el Evangelio, que tú prediques el Evangelio, que tú hables donde vives, en donde estés trabajando, en el lugar en el que te encuentras. Siempre va a haber circunstancias a tu vida, pero también va a haber oposición. Va a haber gente que no va a estar de acuerdo, va a haber gente que va a tratar evidentemente de meter traspiés. Y obviamente va a hacer lo posible porque el mensaje de Cristo no sea expuesto. Pero yo quiero también explicarte cómo no solamente Pablo, sino también el autor mismo a la carta de los Hebreos nos expone en palabras muy literales el mismo deseo que Pablo tenía hacia la iglesia de Filipenses y que yo estoy tratando de explicarte para que también lo vivas, de que pongas tus ojos en el Señor. Te lo voy a leer en la carta de los Hebreos, capítulo 12, del 1 al 4, yo te lo leo. Dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojemos también de todo peso y de pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero el versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús. Como dije, puestos los ojos en Jesús. Esto es una palabra griega, aporao, que significa quita tus ojos de los distractores, quita tus ojos de todo aquello que te pueda distraer, de aquello que pueda dividir tu atención. Enfócate en lo que Jesús desea que aprendas, que entiendas. O sea, fija tu atención en algo. Sigo leyendo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo, palabra muy importante, subrayalo, puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono. Un gozo, hermanos, del cual yo te voy a explicar, no es un gozo irracional, un gozo que no haya un sentido, un entendimiento, un propósito, para nada. Se fijaba en una admiración, en un deleite más bien, en un deseo de continuar haciendo el propósito de Dios en medio de la encomienda o de la voluntad que se le había ordenado. Evidentemente está hablando de Jesús, pero este es un ejemplo, un ejercicio para que nosotros también de la misma manera entendamos que así debemos de vivir. Con ese gozo, con esa mirada puesta en Jesús, pero al mismo tiempo sabiendo y deleitándonos en el propósito de Dios, para que esa voluntad que ha sido dada por medio de su Espíritu a nosotros y nos la sigue revelando a través de su palabra, nosotros sigamos avanzando, esforzándonos en hacer lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios. El versículo 11 dice: al presente ninguna disciplina parece ser motivo de causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que se han ejercitado por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, dice el autor a los hebreos: fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. Hablaba ahorita de la palabra del gozo, pero también déjame te explico cómo de esta manera el autor a la carta a los hebreos habla de las circunstancias como una disciplina. Y si tú lees en otras traducciones vas a ver que dice prueba o corrección. Incluso en la TLA, en la traducción en lenguaje actual, dice castigo. Yo no estoy muy de acuerdo con esa traducción, no en esa en particular, porque yo no creo que sea la palabra correcta. Creo que la palabra correcta por la transliteración, o más bien por la palabra que más ad hoc está lo que está diciendo en este caso el autor, es disciplina. Porque el propósito de Dios en las circunstancias no es que nosotros sintamos que estamos siendo castigados. Es mostrarnos cómo a través de esa disciplina, de esa circunstancia o de ese momento que estamos viviendo, Dios nos está disciplinando, pero entiende el contexto de esa palabra. Nos está enseñando, nos está educando, nos está entrenando, nos está corrigiendo, porque evidentemente hay que corregir cosas a través de las circunstancias para que nosotros podamos ser moldeados a esa imagen, a la imagen de Cristo. Y que esa evidente circunstancia, prueba, como le quieras llamar, permita que nosotros llevemos fruto, como dice la Escritura. ¿Fruto qué cosa? Apacible. ¿Qué es un fruto apacible? Un fruto que produce paz, un fruto que produce tranquilidad, un fruto que es saludable a tu vida y es de edificación para los demás. Yo sé, hermanos, que, y te lo digo de manera personal y a título personal, no es fácil. Esto lo entendemos únicamente cuando estamos en la línea de fuego, ¿verdad? Cuando estamos siendo probados en medio de una circunstancia difícil. Porque hay circunstancias para las cuales yo me he puesto a pensar: ay Dios mío, ¿yo cómo hubiera reaccionado en medio de esta situación? No me gustaría, ¿no?, haber pasado este momento que atravesó este hermano o algún hermano, hablando de los
algunos de los hermanos como Pablo o Pedro, etc., no sé cómo hubiera reaccionado. Pero ciertamente, hermanos, lo que Dios está haciendo a través de él y en medio de él es mostrándose, hablándonos, buscando que nosotros nos enfoquemos y que sean corregidos, por supuesto, algunas cosas que seguramente tienen que ser corregidas en nuestra vida. Ahora, ¿cuál debe ser el enfoque en medio de estas circunstancias? Lo que dice Pablo, ahora sí volviendo otra vez al versículo 19 de ese primer capítulo en el que tú estás. Te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué importa? Te decía hace un momento. Al fin y al cabo, fíjate, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. ¿Te das cuenta cómo ese es el enfoque de Pablo? O sea, no son las circunstancias, no es la posición. Él dice que pues, no importa al fin y al cabo lo que sea, lo que esté aconteciendo, lo que importa en medio de eso, y que no me va a distraer, que no me va a ganar mi atención, es que el mensaje sí se está predicando y eso es lo que a mí me llama la atención. Eso es lo que a mí y a ti también nos debe de enfocar. Que Cristo sea anunciado, que Cristo sea predicado, que el Evangelio sea de provecho para quien lo escucha y evidentemente que tú y yo crezcamos, ¿verdad?, a través de su palabra. Hermanos, Pablo no se está fijando en las ambiciones de sus detractores, no se está fijando en la hipocresía de esos creyentes, se está fijando en lo que Dios está haciendo en medio de esas circunstancias. Y yo te decía, hermano, nosotros por supuesto tenemos y hemos enfrentado circunstancias, situaciones, y tal vez, yo creo que esto es tal cual como te lo digo, porque ninguno de nosotros, te decía, ha padecido circunstancias de cárcel por la causa de Cristo, pero no importa que esas circunstancias no sean similares a las de Pablo, a las de Pedro o cualquier otro discípulo del Señor o apóstol más bien. El punto es que las circunstancias que tú estás viviendo, el tiempo que Dios te está permitiendo vivir en medio de esa prueba o aflicción, Dios está operando también. Dios tiene control en medio de esa situación. Dios te está capacitando, ojo con esto que te estoy diciendo, te está disciplinando también. O sea, no tienes que vivir situaciones de cárcel o de persecución para saber o para preguntarse si es que Dios está trabajando en medio de esa situación. Hermano, en medio de esa situación que tú estás atravesando, o esa circunstancia que te está quitando la paz, en donde tú la estás entregando, Dios está hablando a tu vida también. Dios está teniendo control absoluto de esas circunstancias, pero el punto es que Dios en medio de eso te está capacitando, te está disciplinando, te está animando también a través de su palabra, para que tú entiendas que en medio de esas circunstancias también hay maneras nosotros de predicar a Cristo, de mostrar a Cristo con el temple, con el carácter, de muchas formas, para que demos frutos. ¿Cómo vamos a saber que vamos a dar fruto, hermano? En medio de esas circunstancias, evidentemente, Pablo, cuando habla del fruto apacible, te decía, se refiere también a esa paz que vamos a encontrar en medio de esa situación. Tú te debes de preguntar cómo es que Pablo mantenía la cordura, la paciencia, la paz, la tranquilidad y la salud, no solamente física y espiritual, para poder enfrentar estas circunstancias y aún saber que iba a enfrentar o que iba a hablar con un emperador. Te recuerdo que estaba a punto de hablar con el emperador romano, ¿no? En este caso Nerón, César. Bueno, él estaba tranquilo. No nos da más detalles, evidentemente, pero yo quiero que tú te des cuenta cómo él tenía paz en su corazón. Y tú puedes leer la carta, o más bien este capítulo, y te vas a dar cuenta que él incluso dice, yo sé que voy a ser libre. Y hay una pequeña duda acerca de lo que se está refiriendo Pablo en cuanto a los estudiosos, porque no sé si se está refiriendo a la salvación que va a tener, ya sea que muera, o si está hablando de su liberación de la prisión, pero el punto es que Pablo lo está dejando en las manos de Dios. Y está hablando de una situación donde su vida está en riesgo. Ahora, ¿cómo logró fortalecerse Pablo en medio de este escenario? Esa es la pregunta que tú y yo nos deberíamos de hacer. ¿Cómo es que Pablo pudo fortalecerse en medio de esta adversidad en la cual si tú y yo estuviéramos enfrentando, pues yo no sé tú, pero yo me sentiría sumamente nervioso. Yo me sentiría sumamente nervioso. Te digo, hay escenarios en los cuales yo no te puedo lograr decir cómo reaccionaría, porque hasta no estar en esta situación, yo podría sondear el escenario y decir, ay Dios, he pasado por algunas aflicciones y doy gracias a Dios porque Cristo ha podido darme la fortaleza, mi Señor, para poder salir avante, ¿no? Adelante.
Pero la pregunta es cómo Pablo en este caso logró salir adelante en medio de este escenario. Bueno, hay dos puntos que quiero abordar, y en el versículo 19, si estás conmigo, dice, léelo, dice, porque sé que vuestra, ¿qué cosa? Oración, hermanos, pausa ahí. ¿La oración de quién? Se está refiriendo a la iglesia de Filipenses. Pues la oración de los filipenses. La oración de los filipenses, hermanos, había una iglesia que estaba intercediendo con Pablo, que estaba intercediendo por Pablo. Había una iglesia que estaba enfocada evidentemente en las necesidades propias de la iglesia, pero también estaba atendiendo las necesidades de Pablo. Una iglesia que oraba por él, que intercedía por él, que suministraba sus necesidades también de muchas formas, hermano. Y yo aquí vale la pena hacer un paréntesis. Hermano, tú sabes que hay necesidades en medio de nosotros. Tú sabes que hay desempleo. Tú sabes que hay problemas de salud. Estoy hablando de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con estos hermanos que vemos que de alguna manera están pasando por una situación difícil? ¿Cómo nosotros estamos respondiendo? ¿Con indiferencia? ¿Por oración? Qué bueno, me da gusto. Pero incluso la oración debe ser acompañada de una fe práctica, ¿no? Como Santiago lo enseña. Suministrando, apoyando de alguna manera. Pero fíjate, Pablo estaba dando gracias a Dios porque a través de la oración él se sostenía firme. A través de la oración de los hermanos de la iglesia de Filipenses. Pero después dice, ¿y la suministración de quién? Hermano, léalo ahí, lo tiene. Del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo. Esto resultará en mi liberación. Hermanos, el Espíritu Santo estaba suministrando, estaba animando, estaba consolando, estaba apoyando, estaba trayendo todo lo necesario a Pablo para que él no se desanimara, sino que continuara, ¿qué cosa? Difundiendo el Evangelio. Ya nos dimos cuenta de dos cosas que son necesarias o que resultaron fundamentales en la vida de Pablo para poder salir adelante en medio de esta situación. Las oraciones de la iglesia y la misma suministración o el apoyo del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, hay un punto en el versículo 18 que yo lo brinqué de manera intencional, pero es bien importante. Si tú lees el versículo 18, todas las líneas, pero al final dice, y me regocijo, y seguiré regocijándome, ¿qué cosa? Aún más. ¿Está hablando de qué cosa? Del gozo. Esa parte me la brinqué intencionalmente, porque, hermanos, la manera en la que el Espíritu Santo está suministrando, apoyando a Pablo, es a través del gozo. Tú miras, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo? O sea, ¿qué gozo puede haber, no? Voltear a un lugar donde estás encerrado, ver grillos o grilletes, lo que sea, cadenas en tus manos, un lugar lúgubre, maloliente, sabrá Dios no que tantas cosas. Pero el punto es, ¿cómo Pablo podía mantener ese gozo? Bueno, porque era Dios mismo quien suministraba el gozo del Espíritu Santo a su vida. Pero ¿en qué consiste ese gozo? No es una risa irracional, no está hablando de un momento de locura de Pablo, un trance extraño ahí, místico, no, hermano. Está hablando de la misma presencia del Espíritu Santo manifestándose en él. Gozo, del griego chará, que significa deleite, regocijo, alegría, felicidad. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué en medio de esa situación estaba lleno de gozo Pablo? Porque su deleite, su gozo, su alegría, su regocijo era saber que en medio de las circunstancias la voluntad de Dios se estaba cumpliendo y él estaba siendo parte de ese propósito. Qué extraño, ¿no? O sea, qué giro tan drástico, pero lo que me llama la atención es cómo Pablo mantenía ese gozo. Si tú recuerdas, Pablo hablando de los Gálatas 5, me parece el 22, uno de los frutos del Espíritu es paz, amor, todos esos son frutos del Espíritu. Bueno, ese estaba ahí presente en él. Y no es que se estaba riendo de todo, ¿eh? No, por favor, entiéndalo. Es un gozo que nace en su corazón, evidentemente racional, entendiendo la situación, pero poniéndose en las manos de Dios, entregándolo en las manos de Dios. Ciertamente puede causar tristeza en un momento, como Pablo a lo mejor lo sintió, y como tú y yo lo podemos leer en la carta de los Hebreos, o lo leíamos, capítulo 12, al momento la prueba puede ser de aflicción, que es de aflicción, puede ser un momento de tristeza, pero después dice, produce fruto apacible.
Pablo había entendido, hermanos, cómo en ese propósito Dios estaba produciendo un fruto también en él. Estaba desarrollando, estaba capacitando en él el fruto del Espíritu. Me llama la atención una palabra o una reflexión del pastor John MacArthur que dice: nuestra impotencia, todo aquello que no podemos hacer, que se escapa de nuestras posibilidades, debe ser rendida en oración a los pies de la omnipotencia divina. Pablo entendía eso. Rindió lo que sabía, en lo cual no podía tener control, y lo puso a los pies de aquel que es omnipotente, de aquel que es todopoderoso. Definitivamente me faltan muchas cosas que analizar, me ganó el tiempo, pero déjame concluir con una pequeña frase. Y es que esta frase dice: donde el áspid saca veneno, la abeja saca miel. Y esta frase te la traigo a alusión porque Pablo, hermanos, en medio de las difíciles situaciones en las que estaba atravesando y en un lugar tan complejo, él supo entender la voluntad de Dios, supo comprender el propósito de Dios. El áspid es esa víbora, ¿no? Que produce veneno, saca veneno, trata de sacar ventaja en medio de esa situación, pero Pablo no era como esa abeja. Pablo era diferente. En medio de ese lugar él supo dar frutos, supo presentar, ahora sí que traer vida en medio de un lugar donde no había vida, presentándose él en obediencia, presentando un corazón servicial, siendo de edificación para la iglesia. Ciertamente, como esa abejita, Pablo era vulnerable e indefensa, pero él en sus patitas, por decirlo así, traía polen, traía vida, porque traía el mensaje del Evangelio. Pablo estaba enfocado. Yo creo que mucho podemos aprender de lo que Pablo nos enseña en este punto que tanto he querido enfocarme. Lea, por favor, si tiene la oportunidad, 2 de Timoteo 4:7, Filipenses 3:1, 3:14, les doy la cita al final. Filipenses 1:21 habla del propósito, la meta, la carrera para lo cual Pablo vivía, y habla cuán enfocado estaba. Si al final tiene duda de estas citas, se las vuelvo a dar para que las lea y las medite en casa. Pero hermano, este es el punto. Enfoquémonos, pongamos nuestros ojos en Cristo. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque esto es difícil, Señor. Tenemos que reconocer lo que en la carne nos resulta complejo a veces, tener esa mirada enfocada y no tener dividida nuestra atención, sino solamente ponerla en Cristo. ¿Por qué? Porque las circunstancias, Dios, ciertamente aterran, ciertamente pueden ser pruebas difíciles. Sin embargo, sabemos que en medio de esa disciplina o de ese punto, Dios, en el que nos encontremos, tú estás presente y nos dices que avancemos, que progresemos en la salud de la iglesia, en la salud personal, para el beneficio personal de esa fruto que produce el Evangelio en nosotros, pero que al mismo tiempo, o más bien, mayormente el Evangelio sea predicado, sea difundido para la gloria de tu nombre. Enséñanos, Señor, a entender estas palabras tan paradójicas en nosotros a veces, tan difíciles de comprender, pero al mismo tiempo tan ciertas y tan verdaderas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Dios. A que abracemos esta palabra en nuestro corazón y la tengamos